Hola a todos acá, saludando desde Oakshire. Me presento, soy Mijael y soy la persona encargada del jardín, cabeza del proyecto de Oakshire. Hasta el momento soy el único trabajador, pero tenemos más trabajadores de forma aleatoria. ¿Por qué aleatorio? Porque de repente llegan voluntarios y me ayudan y se van. Pero este año estoy pensando en proyectar el jardín dependiendo con llegada o no llegada. Básicamente un sistema un poco más dinámico. Bueno, estamos acá para introducir un poco qué ha pasado con el jardín los últimos 18 meses tal vez. Para mí es interesante abrir un poco este proceso y mostrar un poco lo que ha pasado acá porque ver el jardín la verdad que no es muy fácil entender. Se ve básicamente plantas que salían que es maleza nomás. Pero me gustaría dar un trasfondo de mis reflexiones y pensamientos y mis ejercicios y experiencias. Bueno, voy a partir un poco con el caos, el control. Creo que, bueno, como todos saben, esto parte como un sueño en el que queríamos tratar de encontrar un punto de producción o una forma más que nada de sustentarnos sin tener que transformar dramáticamente la naturaleza, o mejor dicho, tratar de trabajar con la naturaleza. Dejar que ella se exprese y que nosotros, a través de una relación más simbiótica, pudiéramos alimentarnos de ella. Dicho eso, es difícil. ¿Qué hacer o no? Bueno, lo primero que se me ocurrió a mí fue plantar árboles y, y ponerlos ahí y ver si crecían. Y la verdad es que no me ha ido muy bien con eso. Sí, no fue así con algunas hierbas que pudieron. Pensé que habían muerto al principio, pero durante un año volvieron a recuperarse y hoy en día están más ajustadas al ciclo del sol. O sea, en otoño, invierno, primavera viven, en verano se secan un poco, o están en estado mínimo, después vuelven a crecer en estado vegetativo en, en invierno básicamente. Acá en Loanco las flores crecen en invierno, las plantas crecen en invierno en verdad. Es un ecosistema curioso porque como no hay helada o mucha helada, es posible generar un vegetativo en invierno en el momento que hay agua y así. Bueno, yo eso traté de poner árboles y creo que viene un gran tema en esto que es el control. Que como ser humano traté de poner mis ideas en práctica. O sea, dicho básicamente, es mi terreno, quiero hacer lo que quiero hacer, yo hago lo que quiero porque es mío, pero, pero me doy cuenta que estoy equivocado. Que la verdad es que este terreno que está a mi nombre no es mío, sino yo. Si quisiera poner árboles donde yo quisiera, y si quisiera plantas donde quisiera, y si quisiera aplanar, y si quisiera sacar la maleza, y si quisiera... eh, estaría llegando básicamente a lo, al sistema actual, que básicamente es sacar el ecosistema de equilibrio. Entonces al final pareciera que el control es complejo. Y es complejo porque están tan interiorizados en nosotros que ni siquiera lo entendemos. Lo entendemos, ¿verdad? Porque, un ejemplo, no sé, uno va a los jardines, cualquier jardín que uno vaya y normalmente los jardines están pensados completamente por su humano, no, no hay ningún espacio donde una hierba pueda crecer si es que, o sea, va a venir un jardinero a la cortar, si es que vamos a tener todo más o menos ordenado y en ese orden y en ese control es donde
desaparece la naturaleza. O sea, en el orden del ser humano es muy difícil que un sistema natural funcione, porque la naturaleza no funciona bajo la lógica del ser humano, sino que la naturaleza al parecer, o sea, al parecer no, realmente funciona en una lógica completamente distinta. Es un sistema que a los ojos de un ser humano es un sistema mucho más caótico y incierto, básicamente. Uno ve, uno planta una planta, no sabe si va a sobrevivir o sí, tal vez se la coma un conejo, tal vez se la coma un pájaro, o viene un pájaro y pone una semilla y otra hierba se la come. Y al final el resultado tiene que ver más con un balance de poder y un balance de circunstancias mucho más que, que un control o un ser o alguien queriendo que algo de ahí. Y de ahí viene una idea potente para mí, que viene una reflexión muy grande, que es tener que dejar el control de mi jardín fuera de mis manos de ciertas formas, ¿verdad? Porque creo que el decidir no tomar control absoluto o soltar el control es otra forma de control también. Pero es un control pasivo, lo llamaría. Un control en el que hay que observar y dejar e intentar proponer algunas ideas, pero mayor parte tratar de escuchar y de entender y ver que funciona y en el proponer intentar meter algunos deseos de uno. ¿A qué me refiero con deseos? Como, no sé, una manzana que uno quisiera comer, o no sé, tal vez una mermelada que uno quisiera hacer, o tal vez, no sé, unas conservas, no sé, hay cada uno me imagino que dependiendo de su cultura y dependiendo de donde haya nacido, tiene desarrollada una paleta de sabores en su cocina, en la cual querrá mantener o me encantaría que apareciera en su jardín. Pero creo que la mayoría de las plantas no, en un jardín, en un sistema no controlado, van a depender mucho más de su adaptabilidad que de nuestro deseo. O sea, bajo soltando el control llegamos a un momento en el que hay que escuchar y entender y seleccionar, yo creo, qué funciona y qué no funciona finalmente, porque podríamos estar pegando el palo, podríamos estar toda la vida intentando plantar algo que no funciona nomás. Y está bien, podríamos gastar una gran cantidad de energía transformando el sistema para que eso funcionara, pero de nuevo eso me trae a un sistema más parecido a lo actual y yo pienso que el gran ejercicio de esto es ir hacia algo más hacia la naturaleza. Entonces, ya, estoy repitiendo. Así que eso, pues, entonces creo que la primera lección es soltar, soltar control mínimo, entender que el jardín no nos pertenece, entender que nuestros deseos nos van a hacer esclavos de mucho trabajo y que al final tenemos que entender y escuchar y soltar y dejar que la naturaleza se manifieste y se exprese. O sea, eso es el primer gran momento, yo creo, de entendimiento y, y eso es una primera gran lección. Bueno, después voy a entrar en un segundo tema nomás. Acá estoy practicando en verdad, así que da lo mismo. Eh, bueno, ¿qué sistema se puede hacer si es que uno no puede controlar lo que hay en el sistema? Creo que la primera pregunta acá que es natural es ¿qué hace el hombre? O cuál es la función de un ser humano dentro de un sistema natural.
Yo creo que después de mucho pensar, el ser humano básicamente puede hacer dos o una cosa nomás, que básicamente es destruir y cortar, algo así. Pero creo que, siendo honesto y entendiendo las limitaciones del ser humano, creo que planteo cómo desde esto, que es nuestra naturaleza humana, intentarnos integrar a un sistema más complejo. Y creo que después de entenderlo, hace sentido. O sea, porque para mí hay una gran pregunta acá. ¿Es el ser humano benéfico para un sistema natural? Como, o sea, un sistema natural, ¿el ser humano puede generar algún beneficio en él? Y la pregunta es un poco cauciosa, porque no. Porque claro, o sea, si vemos alrededor, pareciera que los seres humanos no somos muy amigos de la naturaleza de ninguna forma. Pero, pero creo que se puede. O sea, creo que hay que aceptar nomás hay que aceptar nuestra condición de destructores. Y, y en esa condición entender y ser honestos nomás de que eso es lo único que vamos a hacer. Y con eso creo que se abre una gran puerta y que qué puedo hacer como destrucción y creo que ahí se viene una especie de moldeado del ecosistema. O sea, como el ser humano puede decidir si hay una planta debe estar ahí o no. Y si no quiere que esté ahí, la corta. Y puede poner planta. Y eso es todo. Y, y las plantas que ponga puede que crezcan, puede que no crezcan. Uno va a intentar regarla, darle sol, cuidarla, pero, pero más que eso uno no puede hacer. Y después uno va a cortar y podar y tratar de dar forma a algo. Y en eso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedo yo ser algo productivo en eso? Creo que acá es una buena pregunta, porque me encantan las preguntas, en verdad. Pero, pero creo que la pregunta me lleva a una solución muy especial, en verdad. Es la que creo que hoy día Oxshire toma como su principal estrategia, que es dejar que los ecosistemas se desarrollen y uno tiene que tomar parte del ecosistema, ser parte del ecosistema, pero uno tiene que entender que el ecosistema tiene que crecer. O sea, uno tiene que. El juego se trata. O sea, el ejercicio se trata de tomar lo justo, lo necesario, pero pensando que el ecosistema tiene que lograr crecer año tras año tras año. Y cada año, tal vez yo pueda tomar un poco más, hasta que llegue a un punto de equilibrio, tal vez, y yo tenga que tomar lo que me pueda tomar para que el ecosistema se mantenga sano. Y si quiero crecer, tendría que generar más ecosistemas, tal vez, o hacer crecer el ecosistema en otro terreno, no sé. Dicho eso, creo que se abre ahí una gran pregunta, porque un ecosistema, ¿qué es un ecosistema? Eh, es un sistema ecológico, pero ¿qué es un sistema ecológico? Bueno, un sistema ecológico es un sistema de interrelaciones, básicamente, en el cual hay varias especies conviviendo y coexistiendo y cooperando, finalmente. Más allá del individuo en sí, son especies que están tratando de coexistir. Y para eso crean un sistema más grande y resiliente. Y resiliente, porque resiliente, porque eso le permite como especie
si esa especie está integrada a un sistema más resiliente, ellas tienen una mejor oportunidad de largo plazo. Y por eso creo que ellas quieren generar resiliencia. Resiliencia. No sé, bueno, otro gran tema ahí. Pero me estoy yendo de nuevo, me estoy yendo de las raíces. Pero bueno, da lo mismo. Dicho eso, el sistema resiliente que quiero crear está adaptado localmente. Me imagino que todo ecosistema nace de las circunstancias, o sea, de una adaptación local, para transformarse así en una solución particular a un momento, tiempo y circunstancia, y crea lo que es un pequeño sistema. Ahora, ese ecosistema puede cambiar, y acá es donde quiero integrar un poco una idea. O sea, esto no lo inventé yo, o sea, esto se sabe. Pero quiero hablar de una idea que, para poder entender este ejercicio, es la forma en cómo los bosques funcionan. Esta idea tiene que ver un poco con los sistemas dinámicos y los sistemas estáticos. El humano ha llegado a sistemas estáticos en la agricultura. O sea, ¿a qué me refiero a un sistema estático? El humano quiere generar y realmente quiere mantener una misma situación en el tiempo. O sea, no sé, quiero plantar frutillas, voy, pongo estos plásticos negros, pongo frutillas y año tras año quiero sacar frutillas de ahí. O no sé, quiero tener manzanos, planto varios manzanos y durante 20 o 30 años quiero sacar esas manzanas y sacar manzanas. O quiero, no sé, tener vacas y corto los árboles y hago un pastizal y las vacas comen y comen y comen y eso quiero que se perpetúe por un buen tiempo. Eso en el largo tiempo, en los ciclos del sol, es un sistema estático porque el sistema se trata de mantener en un punto más o menos constante. Es un equilibrio ficticio, le llamaría yo, porque es un equilibrio que necesita de mucha energía para poder mantenerse. ¿A qué me refiero? El ser humano tiene que podar, posiblemente tenga que arar, o posiblemente tenga que cortar maleza, o tenga que controlar el viento, o tenga que meter máquinas. Entonces, eso me refiero. Es un equilibrio eh, forzado, le llamaría. Y creo que eso es estático, porque para no sé. Pero yo quiero ir el otro lado, o sea, a mí me interesa mucho más los sistemas dinámicos, o sea, un sistema dinámico de agricultura creo que es mucho más interesante, pero a la vez es un poco incierto porque tendríamos que trabajar, o tendríamos que ser bastante, no, demasiado inteligentes, no sé cómo entenderlo, pero tenemos que trabajar con los cambios, con un sistema en el que tal vez hoy día tengo frutillas, pero mañana, no sé, tengo murta y pasado mañana tengo manzana y después, no sé, viene un fuego y no sé, no tengo idea, cualquier cosa. Pero, pero es un sistema que va mejorándose en sí mismo también. Eh, Creo que la naturaleza funciona de esa forma. O sea, cada paso intenta generar infraestructura, intenta mejorarse, intenta generar más recursos, intenta mejorar las condiciones para un próximo ciclo, para poder en el próximo ciclo mejorar. Y para eso cosas tienen que cambiar, cosas tienen que crecer, cosas tienen que avanzar. Y, y eso va a hacer inevitablemente que cambie el paisaje, o sea, el jardín, básicamente. Entonces, dicho eso, creo que es interesante ilustrar acá y me gustaría mostrar un poco la idea de los bosques o cómo funcionan los bosques. Los bosques funcionan una sucesión básicamente.
una sucesión larga, tal vez estamos hablando de un bosque maduro 600 años, por lo bajo yo creo, lo que tengo entendido, no sé, porque me equivoqué. ¿Cómo funciona esto? O sea, primero no hay nada, está pelado. Viene una planta, vamos, las plantas pioneras tal vez, una planta que pueda probablemente resistir el viento, probablemente pueda sacar nutrientes o crear nutrientes de alguna forma, o no necesita muchos nutrientes, pero necesita mucho sol. Hay mucho sol en primera etapa. ¿Y qué haces? Va sacando sol y va generando azúcares y a cambio de azúcares con otros sistemas, o sea, con otros microorganismos, va generando nitrógeno y va empezando a meter materia orgánica también, porque lo más probable es que sean plantas de corto ciclo, entonces van, crecen, mueren, crecen, mueren, crecen, mueren, entonces meten nitrógeno y meten materia orgánica. Entonces los suelos empiezan a transformarse, la materia orgánica genera atrapa humedad, la humedad genera condiciones nuevas, con eso empiezan a llegar otras plantas tal vez, empiezan a llegar arbustos tal vez un poco más grandes, empiezan a generar zonas un poco más cerradas, con esto hay generan centros sin viento, si no hay viento el agua no escapa con el viento y se empieza a acumular, se empieza a generar nuevas condiciones y bueno, el suelo sigue cambiando hasta que de repente llega un primer árbol de crecimiento rápido, pa, otros árboles, pa, 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 de repente los árboles tapan el sol, pues las primeras plantas pioneras no pueden seguir viviendo porque ya no hay sol, pero ahora hay árboles, los árboles generan mucha más sombra, lo cual empiezan a generar también una zona aún más grande cerrada del viento donde la humedad puede quedar atrapada en el aire, por lo cual y en el suelo también, porque cada vez hay más materia orgánica, o sea, imagínense hojas cayendo, hojas cayendo, hojas cayendo, materia orgánica entrando al suelo, entrando al suelo, entrando al suelo, pa, nueva condición, pa, empiezan a llegar otros árboles, árboles ahora un poco más, se demoran un poco más en crecer, pero estos árboles crecen más alto, pa, le tapan el sol a los primeros árboles desaparecen, se establecen, y después llegan otros árboles y crecen más alto, tapan el sol y mueren y se establecen, y ahí maduran por un buen tiempo, y probablemente no se sabe. Tal vez mueren, lleguen otros, y después lleguen otros, y después lleguen otros, que también son viejos, quién sabe. Pero llega un momento en que el bosque se queda sin nutrientes porque claramente los árboles no son productores no son tan buenos productores de nutrientes y se quema y parten las plantas pioneras de nuevo a funcionar y parte los arbustos y parte los primeros árboles y parte los segundos y terceros y cuarto y se quema y todo parte de nuevo y el ciclo parte de nuevo y es un ciclo finalmente, o sea, son ciclos largos, me imagino, depende, pero pueden haber ciclo, o sea, puede ser un ciclo de 10.000 años, tal vez 800 años, tal vez, no sé. Escapa un poco a mi tiempo, en verdad, yo siento ser temporalmente corto, proyectos, o sea, con rajas 100 años, menos, ojalá menos, en verdad, no creo que esté. Por lo cual, estos ciclos ni siquiera los voy a alcanzar a él, yo creo. Pero se entiende, la humanidad, o sea, la cultura entiende hoy en día que esto sucede. Y desde ese marco se plantea cómo generar un jardín para ser humano. Pero creo que es una buena pregunta, ¿no? Sí, yo también creo, no sé, a mí es un desafío, ¿verdad? Pero bueno, la estrategia acá es difícil, bastante compleja. Creo que la primera estrategia acá es generar, es hacer que el ecosistema crezca, es generar recursos y tratar de esos recursos empezar a alimentar una serie de subsistemas que nos puedan alimentar a nosotros. Sin obviamente entender que todas partes del sistema es importante. O sea, creo acá decir yo tengo mucho respeto a los hongos, mucho respeto a las bacterias, mucho respeto a los insectos también, a los animales también. Creo, creo que el sistema tiene que tener todo esto. Eh, los hongos, cómo funcionan,
tienen varias funciones, ¿verdad? Pero creo que la última expresión los podemos comer. No todos, obviamente que creo que habría una selección de hongos. O sea, necesitamos hongos que unan las raíces de los árboles. Necesitamos hongos que descompongan materia orgánica también. Y necesitamos hongos comestibles. Creo que en términos de insectos, los insectos son necesarios. Muchas veces son complicados, pero los insectos son importantes para la polinización, son importantes también para el control entre ellos mismos, y son importantes también para sostener animales también. O sea, creo yo, si quisiéramos tener algún pájaro o algo que quisiera crecer en nuestro jardín, creo que los insectos son una tremenda fuente de alimento para ellos. Y muchas veces nos permitirían a nosotros no tener que alimentarlo. O sea, creo yo que si pudiéramos manejar las situaciones para que animales pudieran vivir en el ecosistema sin la necesidad de que mueran. O sea, no sé, tal vez estoy pensando perros que vengan de afuera y se los coman, o que venga un zorro o algo así, o tal vez que los mantengan en control también, porque esto no puede crecer indefinidamente. O sea, no, esto no puede. Pero si pudiéramos tener una población de animales que pudiera comer insectos, y que pudiera comer algunas semillas, y pudiera comer algunas flores y plantas, nosotros también podríamos alimentarnos de ellas. La idea es que ellos se integren al ecosistema también. También podemos sacar algo de leña, claramente leña siendo una gran fuente de energía, sería la fuente de energía del sistema. Eh, ¿Sabes? Sí, ¿por qué no? Hay mucha gente me va a alegar de que la leña contamina, pero pero creo que no. Sí, creo que hay un pensamiento equivocado acá. Obviamente que la leña tira CO2 al cielo, lo entiendo, pero yo les pregunto a ustedes como un sistema de gas o como un sistema de electricidad. O sea, todo el tendido eléctrico hay que poner, todas las industrias que hay que tener, toda la distribución que hay que hacer. ¿Cómo eso va a ser menos contaminante que ir, cortar un árbol y meterlo a mi chimenea? O sea, no sé. Sí, es curioso. Pero yo creo que al final es la integridad, o sea, es la simplicidad y la desconexión de los sistemas humanos lo que puede generar. O sea, son los sistemas locales finalmente lo que puede generar un equilibrio parcial más sustentable finalmente. O sea, no creo que un sistema largo, o sea, grande, o sea, una sociedad humana, una ciudad, pueda aspirar a sustentabilidad. Creo que, eh, no sé, lo veo muy complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de redes y relaciones infinitas que necesitan ser abastecidas, y hay una desconexión, un desentendimiento con, con todo, con las fuentes. Entonces, realmente los seres humanos que viven en la sociedad están completamente desconectados del, de los ciclos y de lo local. Entonces sus necesidades están muchas veces ajustadas a modas internacionales o a modas que no tienen nada que ver. Entonces sus necesidades y sus deseos y sus sueños son, bueno, se satisfacen muchas veces con cosas que tienen que venir de muy lejos. Y, y eso es muy difícil de que sea sustentable. O sea, los barcos, los camiones, toda esa distribución que hay entre medio, creo que es el gran factor de lo que. O sea, bueno, de muchas cosas, ¿verdad? O sea, bueno, creo que me estoy viendo un poco de mi jardín. Pero eso, creo que el desafío es ese, como generar un ecosistema en un equilibrio real, cambiante,
O sea, hay que pensar que vamos creando infraestructura en el tiempo y esa infraestructura va haciendo que el sistema cambie y que el sistema pueda ir buscando nuevos equilibrios que no son capaces antes porque no existían las condiciones y que las condiciones van cambiando. La circunstancia también va cambiando pero a una velocidad más lenta. Y con eso vamos creando un sistema más complejo y más rico tal vez. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso necesita tiempo. Yo me imagino 10 años es, es un interesante marco de tiempo. Pero sí, 10 años mínimo, 20. 20, sí. Bueno, no sé. Pero hay que partir, ¿no? Bueno, chiquillos, eso es. Creo que he tocado muchos temas, tal vez me gustaría tocar temas con mucha más profundidad, pero me desvío mucho y eso hace que esto no pierda un poco la claridad. Pero eso, así que en eso. Este año quiero seguir avanzando y eso, y quiero también crecer en mano obra, ver si puedo llegar más gente. Creo también la mano, no sé, estas nuevas formas, ¿no? Experimentando, sí. Experimentando nuevas formas de hacer las cosas. Eso, bueno, me despido con mucho, mucho respeto y espero no haber ofendido a nadie. Y me despido. Y bueno, nos vemos en una nueva grabación. Hasta luego, chiquillos. Chao. Oh,